Dios se ha encarnado en una cultura particular, ha vivido en una fecha, hace casi 2000 años, y en un determinado ambiente, la tierra de Palestina bajo el dominio de Roma. Para poder hablar de Jesús histórico, vamos a hacer un acercamiento al contexto cultural, en el cual nació, creció y murió el Salvador del mundo entero. Para hablar de cultura, tuvimos que dividirlo en distintos elementos. Primero vamos a comenzar con el lenguaje. Las lenguas que se hablaban en Palestina en la época de Jesús son tres: el hebreo, el latín y el griego. El hebreo, lengua con la que rezaba el pueblo judío en el templo y las sinagogas. El latín, lengua de los dominadores, los romanos. El griego, convertido en lengua común luego de las conquistas de Alejandro Magno. El griego era el idioma universal. Estas tres lenguas representaban el encuentro y muchas veces el enfrentamiento de tres mundos y realidades. El ambiente helenístico, heredero de la gran cultura griega, el ambiente romano, representante sobre todo de la política y el derecho, y por último, el ambiente judaico, con la predominante nota religiosa. Nosotras nos vamos a centrar, en este caso, en el ambiente helenístico, ya que como dijimos anteriormente, la cultura es lo que nos tocó representar. Este imperio nació de las conquistas de Alejandro Magno, 336-323 a.C. A Alejandro le fue demasiadamente fácil avanzar con su ejército hacia Egipto, ya que lo hizo por a través de Siria y de Palestina. Los hebreos, impresionados por la superioridad bélica, no pusieron demasiada resistencia. Gracias a esto, ellos pudieron mantener las ventajas, de lo cual ya gozaban bajo los persas. Alejandro había observado la posibilidad de unificar el imperio a través del idioma, imponiendo este en todas sus conquistas. Por otra parte, las ocupaciones y oficios que tenían los hebreos establecidos en Palestina eran la agricultura y la ganadería. El cultivo característico era el olivo y la vid. También obtuvieron legumbres y lentejas. En la ganadería se ocupaban de pastorear ovejas, bueyes, cabras, caballos y camellos. Pero no solo eso, también trabajaron la cerámica y confeccionaron numerosos tejidos de lana y lino. Lo más importante de su actividad económica fue el comercio. Esto se debía a que su lugar de asentamiento, Palestina, era una tierra puente, es decir, un lugar de tránsito de mercaderes entre Mesopotamia y Egipto. Viviendas. Habían cuatro que se diferenciaban. Por un lado estaba la casa sencilla. Esta era el tipo de casa más común, en el que vivía la mayor parte de la población. Consistía en un edificio cuadrangular unido generalmente a un patio exterior donde se realizaban algunas de las tareas domésticas. Su tamaño era bastante reducido. La casa de patio común. Estaba compuesta por diversas viviendas que daban a un mismo patio. El conjunto estaba rodeado por un muro externo y tenía solo una entrada que daba al patio. El patio era de uso común y en él se realizaban todo tipo de tareas domésticas, como por ejemplo moler el grano, cocinar, hilar, lavar, etc. Grandes casas señoriales, domus. Este tipo de casas comenzó a introducirse en Palestina a finales del período helenístico. La entrada de la casa da a un patio columnado alrededor del cual se encuentran habitaciones destinadas a diversos usos, y del otro lado del patio solían estar las habitaciones privadas. Eran las casas más extensas, que podían albergar a mayor cantidad de personas. También estaban las granjas, que eran viviendas rurales ligadas a una explotación agrícola intensiva. En esa época tenían costumbres en la mesa, como por ejemplo lavarse las manos antes y después de comer, orar en todas las comidas, y usaban las manos en vez de cubiertos. Las comidas más típicas eran pan, verduras, productos lácteos, huevos, miel, frutas y granos crudos y tostados. En cuanto al vestuario, utilizaban una túnica interior. Era una camisa que se usaba junto al cuerpo y tanto hombres como mujeres la usaban. Túnica exterior.
Era una túnica más suelta y más larga, que algunas veces se usaba, pero no era usada por la gente común. Cinto. Era un cinto que sujetaba la túnica. Manto o capa. Es un vestido exterior que los aldeanos palestinos usaban. Era largo y no solo los resguardaba del frío, sino también del calor. Turbante. Estaba hecho de un material grueso y se pasaba varias veces alrededor de la cabeza. Sandalias. Consistían de una suela de madera o de cuero que se aseguraba a los pies con correas de cuero.